tenemos una ampliación del cementerio y tenemos el columbario, que ya, como bien sabéis, es una forma de enterrar solo y exclusivamente ya las cenizas o los restos del familiar. El columbario sigue manteniéndose esta línea de interesantes epitafios y curiosas devociones. En el columbario vamos a encontrar una devoción que he visto en unas cuantas lápidas y es muy interesante, la devoción en Palma del Río a Fray Leopoldo de Alpandeire, que en muchas casas hay mucha veneración a este fraile capuchino. A mí me ha llamado siempre mucho la atención, que ya es beato, por cierto, el beato Fray Leopoldo de Alpandeire. Aquí tenemos la lápida de un buen palmeño y una buena persona como fue don Juan Antonio Caamaño Doblas. Se hizo sacerdote muy mayor y fue el promotor de las obras de la parroquia de San Francisco. Es una persona a la que vamos a estudiar un poco más en los próximos meses, porque consiguió fondos todos los posibles para que se levantara el templo, se recuperara San Francisco e incluso aquellas humildes familias que vivían en capillas quemadas tuvieran una casita o bien en los bloques de San Francisco, la barriada de San Francisco, o en las casitas amarillas, en la barriada de Duque y Flores, allí en el llano de la Era. Me cuentan, y hay muchos testimonios que hablan de su persona, que este hombre prácticamente no tenía nada. Creo que lo que realmente le revestía era la sotana, y debajo él no compraba ropa. Cuando murió y fue amortajado, llevaba una camiseta de propaganda de Severa. Qué hermoso árbol, ¿eh? Impresionante por su diámetro del tronco, por su altura y su buena sombra. Era el árbol que estuvo toda la vida en el osario de Palma del Río, porque el cementerio de Palma llegaba hasta aquí. Desde donde ven ustedes estos nuevos panteones, un gran muro recorría todo esto. Esto estaba separado, se accedía por una puerta y aquí había una oquedad muy grande que era el osario de Palma. Ese árbol está alimentado por los restos de nuestros paisanos. Luego se fue ampliando el cementerio, como sigue usted, que está usted muy bien, fue ampliando el cementerio y vais a ver, insisto, en más y más devociones, pero hay una que os quiero que veáis aquí. Esta, vamos a ver, porque ya se me ha hecho de noche y ya me voy despistando yo. Sí, vamos bien, vamos bien. Atrás hemos dejado una que en su lápida lo que más destacó es "Soy rociero", y puso la imagen de la Virgen del Rocío y pone debajo "Soy rociero". Con eso suficiente. Llegamos a esta lápida: María Luisa de la Cruz Pavón. Esta señora fue la farmacéutica de la calle Ana de Santiago, doña María Luisa popularmente. Era cordobesa, hija del que fue alcalde de Córdoba en la República, me parece que era Francisco de la Cruz, nieta del escritor Borja Pavón, y sobre todo una mujer de unas fuertes convicciones cristianas y sociales. Tenía una honda preocupación porque ella veía directamente la pobreza cuando pasaba por la farmacia. La gente que iba a la farmacia no es como hoy en día, que llegamos, entramos por la puerta, dame esto, la receta, pon. Hoy, en esta época, ni había seguridad social universal, ni había medicamentos para todo el mundo, ni había recursos para tanta necesidad que teníamos en Palma. Entonces, ella le propuso a su marido, Francisco Ruiz,
la construcción de dragados. Me imagino que algunas personas que hay aquí o han vivido, o viven, o tienen familiares en dragados. Eso fue uno de los grandes proyectos sociales de la época, construir más de 520 viviendas en un gran número de bloques para paliar que ella había visto la cantidad de gente que vivía hacinada en las casas de vecinos. Pidió poco, pidió ponerle el nombre al barrio y le puso a la barriada Arcángel Rafael. Si se fijan ustedes en el pósito del agua, en el centro de la barriada, está el Arcángel allá arriba. Y a las calles les puso nombre de cordobeses ilustres: Gran Capitán, Averroes, Borja Pavón, Lagartijo, San Abderramán, San Eulogio. Fijaros, porque ella dijo, tienen que llamarse todos con nombres cordobeses, y una licencia que le puso a su abuelo, a Borja Pavón. Hoy este ayuntamiento democrático le reconoció su labor y le puso a la plaza María Luisa de la Cruz Pavón. Así que cuando pasen por allí se acuerdan del papel de esta mujer. Evidentemente su papel también como farmacéutica. Las cosas de la vida. Cuando llegó María Luisa de la Cruz, en Palma había dos farmacias. La que más popular conocemos en Palma era la farmacia de la Chacona. Y ella montó la farmacia en la calle Ana de Santiago. La farmacia de la Chacona, como decimos popularmente y cariñosamente, la montó este señor. La montó don Sebastián Chacón Díaz. Don Sebastián no era de Palma, era de un pueblo de ahí de la parte de Cádiz. Llegó muy joven a Palma, montó la farmacia. En un principio la montó en la calle Castelar, luego ya se vino a la esquina que conocemos todos, donde se hizo esa casa tan renombrada de un importante arquitecto sevillano. José Chacón murió muy joven, murió en el 39, acabada la guerra. Perdón, estamos aquí, estoy con don José y es este, mira, lo tenemos aquí, en el 38. Y estaba casado con doña Ana Rosa Chacón, de ahí que sus hijos eran Chacón. Su hija Leocadia fue farmacéutica y pudo mantener la farmacia, y su otra hija, Carmen, no fue farmacéutica, pero al estar soltera, la ley le decía que mientras ella viviera, la farmacia era suya y la podría regentar. Entonces Carmela Chacón regentó la farmacia hasta su fallecimiento. De ahí que tristemente la farmacia se ha cerrado, porque ya no hay herederos para continuar el tema directos, aunque hay primos que han hecho farmacia y que tienen farmacia en otros puntos de Andalucía. Sebastián Chacón forma parte de esa generación muy curiosa de los hombres ilustrados de principios del siglo XX, que en Palma del Río muchos de ellos movieron o participaron en la masonería, en la logia Luz y Prosperidad. Vamos a continuar ahora por un pasillo un poquito más estrecho, pero vamos a caber todo muy bien. Bien, vamos por aquí, ya vamos. Bueno, podíamos enumerar las virtudes y los nombres y apellidos de muchísimas personas que hay en ti enterradas. No se trata de ello, pero hay personajes que se convierten en personajes de nuestras vidas, personajes populares. Y uno de ellos fue este hombre, Jacinto Santos Concepción. ¿Nos acordamos? ¿Y si les digo el portugués? Sí, debería ser. El portugués. Jacinto Santos Concepción era un señor que vino desde Lisboa, vino en la posguerra y empezó con una pequeña mercería en una posada, la plaza de Abasto, y luego ya abrió su tienda en la calle Ana de Santiago. Allí estuvo toda la vida. Un hombre
cariñoso, pero hermético. Su vida la ocultaba. Y lo llamativo es que con ese acento inconfundible, Palma del Río empezó a conocerlo como el portugués. Poco se sabe de él. Hay mucha literatura, mucha leyenda, pero como no me gusta entrar en territorios que nunca sean verídicos sino contrastados, lo único que puedo decir es que vivió en una tremenda soledad y que en los últimos años de su vida vino un hijo con su mujer y su nieta y compartieron los últimos años. Se tuvieron que ir. No murió en la soledad, murió en su propia soledad, pero con el cariño especialmente de doña María Luisa de la Cruz, que tenía la farmacia al lado e iba a diario a cuidarlo, y de la familia de Borrueco, Santiago Borrueco y Dolores Algarrada, que venía enfrente. Y le asistieron hasta el último momento. Era un hombre generoso, porque representa esa época en que las personas no tenían recursos para poder pagar poquitas cosas. Y entonces funcionaba con el sistema de ditero. Tú apuntabas en una libreta, pues ha comprado tanto, te vas debiendo 25 pesetas, y la gente honradamente las pagaba. Me cuentan que en esa libreta apareció una señora muy mayor que, ya muerto el portugués, se presentó ante la familia que había asumido las deudas y fue a pagar lo que debía. Así que lo vamos a recordar al portugués, Lisboa 1897-1986, casi una vida entregada al comercio. Su tienda se llamaba realmente Jacinto Santo, el portugués. Así ponía en el papel de... Venimos a este rinconcito, a estos panteones, porque aquí nos encontramos a personajes recientes de nuestra historia. Podríamos decir que este es el ala religiosa del cementerio. Aquí, por ejemplo, está enterrado don Carlos Sánchez Centeno. Decir en Palma del Río don Carlos, sobra los apellidos y sobra todo. Don Carlos llegó a Palma en 1937, fue el fundador del comedor Divino Maestro del Auxilio Social para los pobres huérfanos de guerra en el convento de Santa Clara. ¡Qué destino! Convento de religiosas, convento de niños huérfanos, más de 500 niños para darle de comer diariamente, los hijos de los llamados por ellos los rojos, nuevamente convento y hoy museo, centro, espacio cultural de nuestra ciudad. Le acompañan sus familiares más directos. Luego tenemos aquí cómo hay varios panteones de la familia de las religiosas de los Sagrados Corazones y de la parroquia. En la parroquia, aquí en esta concretamente, se encuentra enterrado, en principio hay 3 nombres: Antonio Pedregosa Cruz, Sebastián Sánchez Gómez y Francisco Moreno Orca. Del primero, deciros que está mal, no se llamaba Pedregosa, Antonio Pedrosa Cruz, que murió en 1934. Del segundo, Francisco Sánchez Gómez, era muy popular en Palma, el cura de las vacas, porque iba a ordeñar las vacas con la sotana. Y cuentan que más de uno que se confesó tenía que soportarle el olor a la vaca. Pero era buena gente. Y Francisco Moreno Orca, el padre Paco, que tiene su monumento en la plaza de San Francisco y que descansan aquí. Qué curioso, un grupo de sacerdotes: Antonio Martín, León, Carlos Sánchez, Francisco Sánchez, Francisco Moreno, Antonio Pedrosa, de la España católica, y allí está en la esquina la España taurina, la tumba de Palmeño, el torero.
familia Palmeño. Torero Julio Fullerá, un gran torero de principios del siglo XX, que triunfó en las grandes plazas de España, que abrió la Puerta Grande de Sevilla, de la Maestranza, que toreó por supuesto en Palma del Río y que fue coetáneo de una generación de toreros que se llama la Edad del Siglo de Oro del mundo taurino, y donde también hubo dos mujeres de Palma del Río que fueron unas grandes toreras, las hermanas Palmeño, en la década de los 30. Una auténtica odisea y novela la que tienen las hermanas Palmeño, lo que sufrieron por ser toreras en una época donde los machos ibéricos decían que no se podía ser torera. Pero en fin, las mujeres aquellas palmeñas tenían mucho carácter y fueron toreras. Pasamos por aquí. Cuidado que vamos superando dificultades. Bien, nos paramos un momentito aquí. Bien. Esta es la España fratricida. Tumbas a la derecha y tumbas de la izquierda. Quizás la parte de la historia reciente de España y de la historia reciente de Palma del Río se explica muy bien en esta galería. Por un lado, y para que seamos totalmente objetivos y rigurosos, por un lado, en Palma del Río, a raíz del estallido de la guerra civil, de la sublevación militar de las tropas del general Franco, se formó un comité revolucionario. Ese comité revolucionario ya no representaba a los grupos políticos ni a la República, era un estado de guerra donde se formó un comité que tomaba las decisiones. La noche del 16 de agosto fueron fusilados cerca de 40 palmeños. En su mayoría eran o miembros de la Falange, de la derecha palmeña, o vinculados a este sector. Entre ellos se encontraba el sacerdote Juan Navas Rodríguez Carretero. Tras su fusilamiento, todos fueron enterrados en una fosa común. El 27 de agosto entran las tropas franquistas en Palma, lo que se llamó el movimiento, el ejército, falange, etc. Y en el corralón del palacio se llevó a cabo la citación de todos los jóvenes, de todos los hombres de orden que se presentaran en la plaza del ayuntamiento. El hecho fue sencillamente que se les llamó para ser matados. Más de 200 palmeños descansan en esta fosa común y recientemente se ha llevado a cabo una cata, una intervención que ha permitido detectar 4 lugares y en esa primera indagación se ven los cuerpos, cómo fueron sus muertes y próximamente se llevará a cabo la exhumación. Cuando entraron las tropas franquistas, los fusilados por el comité revolucionario fueron exhumados y enterrados en un panteón aquí. Estos aún no han sido exhumados ni identificados. En el próximo proyecto será la exhumación de estas personas, que pueden ser familiares de vosotros, y se colocará una placa nueva con la identificación de todas las personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes que están aquí. A día de hoy se ha registrado que hay unos 208, pero todas las investigaciones apuntan de que hay más y que incluso pasado el 27 de agosto se llevaron a cabo más fusilamientos en distintos sitios, enterrados en distintos sitios del cementerio, y que hubo víctimas del franquismo hasta bien entrada la década de los 50, independientemente de la represión tan brutal que hubo durante esos años. Muchos de los nombres ya han sido identificados y están en esa placa. El próximo sábado 27 a las 9:30 de la mañana se recordarán a las víctimas del franquismo. Decir a la par de esto que recientemente nuestra ciudad ha recibido la triste noticia de los muchos palmeños que tras el exilio murieron en los campos de concentración.
los campos de concentración nazi, por ejemplo, Mauthausen. 18 panameños perdieron la vida, pues sencillamente por ser españoles, nada más. Y hay un monumento funerario, un recuerdo a sus personas, a sus nombres, en el llano de la Era, junto a la casa Túnel. Siempre nuestro respeto y admiración a todos los hombres y mujeres que pierden la vida sin un sentido, sean del bando que sea y del color que sea. Cerramos, nos vamos a la puerta principal. Y aquí nos vamos a girar, porque, como dice la canción, la vida nos da sorpresa, sorpresa nos da la vida. Por favor, pasen aquí. Pasen aquí. Pasen aquí porque hemos visto panteones, catafalcos, criptas, tragedias, epitafios, devociones, santorales, memoria, tragedia de una guerra. Es la vida. Al final, lo que tenemos que procurar todos es ser felices y buena gente. Yo creo que eso interpreta esta pareja. Pusieron en su lápida esta pareja bailando. Permítanme, que creo, como lo tapan las flores, tengo anotado por aquí que dice esta pareja: seguiréis bailando en nuestro corazón. Es decir, la vida hay que vivir con solidaridad, con justicia, con dignidad, con respeto al prójimo y con felicidad. Estamos aquí 4 días, vamos a ser felices. Y eso lo recoge esta pareja muy bien, yo los conocí. Seguiremos bailando. Así que seguiremos viviendo, seguiremos luchando por un futuro mejor para nuestros hijos, y cuando vengamos al cementerio, lejos de que vengamos con la tristeza de que aquí tenemos a nuestros familiares, también venir con la convicción de que la vida se vive una vez y hay que vivir en paz y en solidaridad. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles si a ustedes les apetece. Saludos cordiales. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a Juan, que está haciendo una labor extraordinaria. Gracias a nuestro ayuntamiento, nos acompaña nuestra alcaldesa por ahí. Gracias a todos ustedes. Y la próxima edición me comprometo a que vamos a ver la parte antigua, para los que han llegado por primera vez a esto. Y veremos la tumba de Petronila Muñoz Cáceres, ¿vale? Muchas gracias, buenas noches. Venga, vamos a cerrar el cementerio, que ya no son horas, ¿eh?